mañana entrevistaremos a Pablo Mora para analizar sobre el tema del video indígena en Colombia. Pablo Mora es productor, realizador e investigador audiovisual. Es máster en antropología por la Universidad de los Andes y autor de varios libros en antropología, a quien le damos una cordial bienvenida. Respecto de la producción, Pablo, cuéntanos cuál ha sido la historia del video indígena en Colombia. Bueno, es una historia larga, pero poco conocida. Podemos decir que la producción arranca a finales de los años 70, cuando algunos expertos, antropólogos o cineastas van de la mano de los movimientos indígenas colombianos y aprovechan su actividad para transferir tecnologías y capacitar a grupos y colectivos indígenas en Colombia. Y esto desencadena, digámoslo así, un proceso que tiene su mayor clímax a comienzos de este siglo, cuando muchos grupos indígenas deciden tomar las cámaras en sus manos y atreverse a hablar por sí mismos de cara un poco a sus agendas políticas, digámoslo así. Una evolución muy pasiva, muy silenciosa. Pues más que silenciosa, invisibilizada, es decir, no son expresiones que el conjunto de la sociedad pueda reconocer. Son circuitos alternativos, pero poco a poco han ido abriéndose paso en los grandes medios, en los festivales, en la televisión, en el cine, y poco a poco la sociedad en su conjunto ha empezado a conocer estas expresiones de un video que es muy distinto al video que se produce normalmente. En el contexto político actual, ¿cuáles son los mayores problemas para la realización del video indígena? Digamos que la situación indígena en Colombia no es fácil, como en muchos países en América Latina. La situación de los pueblos indígenas, pese a que hay una constitución que ampara y que discrimina positivamente a los indígenas a partir del año 91, la situación de vulnerabilidad y de derechos humanos de los pueblos indígenas sigue estando en crisis. Hay muchas amenazas al mundo indígena. En Colombia hay unos 101 o 102 pueblos indígenas y que tienen los mismos problemas. Básicamente son problemas de territorio, de amenazas, de macroproyectos, de intervenciones públicas y privadas que atentan un poco contra las formas de vivir y de estar en el mundo de estos grupos indígenas. ¿Y esto ha frenado quizá la producción? Y esto lo que ha hecho es incentivar la producción, porque han encontrado en el video, en el lenguaje audiovisual, pero también en la radio y en otras expresiones a través de la web, por ejemplo, mecanismos de visibilizar sus luchas y sus demandas políticas. Entonces, los videastas indígenas, por ejemplo, cuando se atreven a coger una cámara y construir una historia, no lo están haciendo solamente por amor al arte, digámoslo así, sino por una serie de necesidades insatisfechas y por poder movilizar a la opinión pública para que conozca cuáles son sus realidades. ¿Existen políticas públicas de apoyo a la producción del video realizado por los pueblos y las comunidades? Bueno, justamente esa es una de las peleas en las que están empeñados los movimientos indígenas colombianos. Justamente en esta coyuntura política hay una serie de acciones para que se formule una política pública. No la hay. Hay, digamos, acciones gubernamentales, estatales. Hace unos años, por ejemplo, apareció el primer canal étnico, una experiencia que no existía en Colombia, en un pequeño pueblo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Tebecancuama se llama. Pero ya han habido, digamos, aproximaciones desde el gobierno para que la producción indígena pueda tener cabida en los canales públicos. Pero no ha habido una formulación sistemática, digamos, ni una estrategia estatal que permita afianzar las políticas indígenas en comunicación. Con relación a la parte técnica, ¿qué formatos, qué estilos y qué temáticas está abordando el video indígena colombiano? Es un panorama complejo, digamos.
No podríamos decir que el video indígena hoy sea exclusivamente un video de denuncia, digamos, de la situación en que se encuentran los pueblos. Hay obras que exaltan, por ejemplo, la dimensión cultural, la dimensión simbólica de estos pueblos. Hay obras de ficción que encarnan pequeñas historias locales. Hay una reivindicación de las identidades. Pero también hay un gran esfuerzo en develar las condiciones problemáticas en las que se encuentran, ¿no? Las amenazas a sus territorios, el conflicto armado. Y en relación a la técnica, digamos, que me preguntas, muy pocos colectivos tienen acceso a tecnologías sofisticadas o más modernas. Pero, digamos, casi todos trabajan en formatos digitales. No se hace cine, por supuesto. Es impensable que exista el cine indígena. Son colectivos que tienen, gracias a un esfuerzo interno de las organizaciones, pero también de apoyos de la cooperación internacional, se han armado de pequeñas cámaras, salas de edición. Algunos son más avanzados que otros. Hay gente que ya está trabajando en HD, por ejemplo, en Full HD. Pero siguen siendo insuficiente el equipamiento técnico. Sobre la distribución y circulación, ¿el video indígena tiene circuitos alternativos de circulación? ¿Cuáles son estos para el caso colombiano? Buena parte de la producción indígena está concebida para audiencias internas, es decir, para las propias comunidades. Pero hay otra producción que está pensada para afuera. Y en ese sentido han habido experiencias de distribución en canales públicos, en los propios canales comunitarios. En el país hay muchos canales comunitarios. Hay circuitos alternativos al estilo de los festivales. Yo, por ejemplo, promociono y animo una red de colectivos de producción audiovisual que tiene año por año un festival que se llama Daupará. Daupará es la primera muestra de cine y video indígena en Colombia. Llevamos 4 años estimulando la participación de estos colectivos para que expongan sus obras en un festival que tiene asiento en Bogotá, pero que se distribuye en las provincias. También el video indígena en Colombia está conectado con redes continentales. Por ejemplo, tiene relación con la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video Indígena, CLACPI. Y esporádicamente muchos directores o productores indígenas son invitados a festivales prestigiosos en el mundo. Pablo, hay un debate sobre si el video indígena debe mantenerse en circuitos comunitarios e insertarse en esferas de difusión más amplias y masivas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un debate interno, Yeah. propiciado por los propios pueblos indígenas. Hay pueblos indígenas que no les interesa más que es la difusión interna, porque afianza, digamos, los procesos de autonomía y de gobernabilidad propia de los pueblos indígenas. Pero hay otros que sí están interesados no tanto en la masificación, digamos, de sus obras, ni que entren en circuitos industriales o comerciales. Hay todo un debate sobre si el video indígena debe o no venderse como un producto, como un bien cultural, que haga parte de la industria cultural. Yo pienso que eso depende también de los procesos internos de cada pueblo, ¿no? Creo que es importante que el público colombiano y el público en general internacional pueda acceder a estas obras y hay alternativas, pero no hay todavía una política que ampare esta preocupación de los pueblos para ver sus obras circulando en circuitos como las salas de cine o como los canales privados de televisión. Agradecemos al investigador Pablo Mora por aceptar esta entrevista y desde ya le deseamos una buena estadía aquí en Ecuador.
Muchas gracias, la acogida ha sido maravillosa y ustedes son muy amables. Gracias también.